Hola, ¿qué tal? Continuamos en este capítulo de In by Líbano con Camilo, Alex, Johnny y estamos aquí en un hermoso y frondoso bosque. Vamos a hablar de temas de bosques, vamos a hablar de todo lo que podemos hacer aquí, pues de cara a temas de cambio climático, de cara pues a todo esto que es tan importante. Gracias, Mao. Acá de nuevo aquí con Alex y con Camilo. Preguntémosle primero aquí a Camilo y a Alex, bueno, ¿qué tipo de bosque tenemos acá? ¿Qué tan grande es la extensión? ¿Cómo lo vemos? Cuéntenos un poquito en tu predio, ¿cómo está el bosque? Bueno, Johnny, yo le podría hablar de un poquito de la extensión que nosotros tenemos en nuestro predio. Tenemos alrededor de media hectárea en bosque nativo. Toda su gama de árboles pues son propios de la región. En cuanto a su clase, pues eso sí se los dejo aquí con el experto Alex, que es nuestro colaborador. No, Alex, cuéntanos aquí del bosque. Bueno, los bosques que tenemos acá se trata todo lo más de roble, arrayán, tenemos madre de agua, 7 cueros, tenemos 5 dedos que llaman, tenemos un que otro urapán, tenemos un que otro nogal, que muy poco se da por acá, pero se alcanza a dar, pero lo igual eucalipto, pino, todo eso por acá tenemos en nuestro bosque. ¿Qué es lo que queremos de nuestro bosque? Cuidarlo, porque igual de ahí, como decía el caballero, sacamos microorganismos para nuestros cultivos del mismo bosque, entonces por eso no voleo machete, no trato todo lo más de cuidarlo, para sacar los microorganismos que saco para el cultivo, para así mismo preparar. Bueno, súper bien. Mira, aquí ya estamos hablando de biodiversidad, por ejemplo, que ese es uno de los puntos claves de los bosques. Hoy queremos traernos, mira, tú dices, tengo media hectárea, pero esta media hectárea es una muestra de todo el ecosistema de bosques que hay aquí. Estamos casi a 2.200 metros y a 2.200 metros aquí alrededor hay mucho bosque equivalente. Mucho más. Sí, este bosque puede ser el potencial de una parcela experimental que nos muestre cómo es el ecosistema que se maneja en esta región. Y entenderlo muy bien es crítico. Estos bosques nativos hoy están desapareciendo. Para que ustedes se hagan una idea, más o menos al año están desapareciendo alrededor de unas 170.000 hectáreas de bosque en Colombia. Es como si desapareciéramos la mitad de todas las ciudades de Colombia cada año. Ese es el tamaño del problema del cual estamos hablando. ¿Por qué desaparecen estos bosques? Básicamente por temas de agricultura, porque va ampliándose la frontera agrícola, y ganadería. Son los dos elementos más importantes. Y bueno, hay otros elementos como son, digamos que los incendios forestales, que también tienen un impacto, pero los más importantes los causa el mismo hombre, de forma directa. ¿Cuál es el problema que hay cuando se acaba con un bosque? Cuando se acaba con un bosque, tenemos un problema, es que el bosque funciona como un sumidero de carbono. El sumidero de carbono es un banco de carbono. Ese banco de carbono lo tenemos aquí guardado. Es como si se nos quemara el dinero que tenemos nosotros guardado en una bóveda. Cuando se destruye un bosque, inmediatamente lo estamos quitando. Ese ejercicio de perderlo es algo que debemos evitar. Y debemos evitar por temas de cambio climático y unos asuntos bien importantes que hoy no estamos cumpliendo. Hoy el planeta necesita reducir al menos 51.000 millones de toneladas en las emisiones de carbono. Y todos los proyectos del mundo alcanzan a acumular 15.000 millones de toneladas al año. O sea, estamos todavía lejos de poder cumplir la meta. Todos los países se han venido juntando para lograrlo. Parte de las estrategias que se han desarrollado están orientadas a proteger los bosques como si fueran sumideros de carbono y que de alguna manera puedan también ayudar. Ahora entremos un poco en cómo este bosque pudiéramos nosotros con tecnología ayudar a desarrollar. Entonces, veamos 3 cosas. 1, podríamos monitorear todo el bosque con imágenes satelitales. Con imágenes satelitales podríamos saber las coberturas de los bosques y sobre todo saber cómo están con índices de vegetación. Eso se puede hacer de forma satelital, de forma remota. Cogemos el área y la contrastamos para saber cuáles son los bosques más sanos o bosques que están menos sanos. Debemos clasificar los bosques en 2 tipos. Uno, lo que llaman bosques cerrados. Los bosques cerrados son los que no les pasa la luz, o sea, son muy oscuros, tienen eso y son muy buenos en ese concepto porque están como son muy densos.
Segundo son los bosques abiertos. Esto que vemos acá es un bosque abierto. Ese bosque abierto pues nos pega un poquito la luz, ve acá, es como si yo me estuviera quedando calvo de alguna forma. Ese es como un concepto. Luego ya viene la otra vegetación, que es la vegetación que tenemos acá. En esas dos categorías, bosque cerrado y bosque abierto, debemos clasificar nuestro bosque mínimo de forma. Luego, contrastarlo con las especies que tú nos acabas de decir y empezar a estimar cuánto puede ser la densidad. Eso lo hacemos a través de imágenes satelitales de forma directa. Mao, ¿quieres sumar algo ahí antes de pasar? Esos son, para hacer ese uso de esas imágenes satelitales, nosotros podemos utilizar pues diferentes proveedores de servicios. Hay imágenes satelitales que captan imágenes multiespectrales, o sea, es decir, que captan información de lo que ve el ojo humano y otras capas de información pues, que no alcanzan a ser vistas por el ojo humano. Y la mezcla a través de fórmulas matemáticas de analizar esas imágenes a través de sus capas pues nos permite comenzar a hacer ese tipo de análisis de los que hablaba Johnny desde arriba, desde la distancia. Comenzar a analizar qué tipo de bosques tenemos, comenzar a analizar los índices de vegetación que tenemos, si son pastos o si son aguas. Y también además de eso, a través del uso de imágenes históricas nosotros podemos también medir el cambio. Podemos coger, qué sé yo, 2014 versus una imagen 2024 y bueno, ¿qué pasó en estos 10 años y qué cambió? Aumentó la cobertura, aumentaron los pastos y comenzar a generar índices que permitan determinar y apoyarnos para tomar decisiones pues, que permitan pues, impactar positivamente todo el tema climático que tenemos. Listo. Ese será nuestro primer paso. Entender cómo está el bosque y saber si ha tenido cambios, o sea, si ha desmejorado los últimos 10 años o está igual, y ahí tendríamos una primera conclusión. Segundo, necesitamos calcular dos cosas dentro del bosque. ¿Qué tan denso es el bosque? Y para calcularlo es necesario sacar dos variables. Una variable que se llama la AGB, que eso se denomina como la biomasa aérea, es lo que trabajaríamos acá. Y dos, lo que es el SOC, que el SOC es lo que se denomina el carbono orgánico en suelo. Son las dos variables que deberíamos nosotros calcular para saber el bosque cómo está de forma específica. Con la biomasa aérea vamos a saber cuánto volumen está ahí. Como hablamos ahorita del banco, cuánto tengo en el banco. O sea, el banco es porque hay bosques que son más chiquiticos, o sea, más enanos, otros son mucho más altos, otros que son como más gordos. Y ese ejercicio de entender esa densidad se logra a través de ese cálculo. Para generar ese cálculo es necesario medir físicamente el bosque. O sea, es como, yo lo puedo hacer de varias formas. Primera forma para hacerlo, cogemos a Alex, le enseñamos a Alex cómo hacer una parcela experimental y Alex viene con un dispositivo y viene y revisa más o menos el árbol. Dice, venga, este árbol es de esta especie. Yo cojo el árbol, reviso el árbol, miro, ese árbol en este momento tiene tanto, este es el diámetro del árbol. Tercero, miro unas hojas, tomo una foto de las hojas. Cuarto, cojo con puedo tener varios instrumentos, desde una regla hasta un dispositivo electrónico para decir cuál es la altura que tiene este árbol. Y dice, no, este árbol tiene 10 metros, 12 metros, bueno, y saca sus datos. Con esos datos básicos, entendiendo, él llega y coge una parcelita de, digamos que 10 por 10. Y en esa parcelita de 10 por 10, todos los árboles que estén en esa parcela los matricula y le hace un inventario. Y coge todos esos datos, los toma y los envía. Con esos datos tomamos una muestra y sacamos otra parcela en otro lado y con esa muestra calculamos, digamos, extrapolamos los datos y sabemos más o menos cuál es el volumen. Forma número 1 de hacerlo. Forma número 2 de hacerlo también. Si tuviéramos posibilidad de tener acceso a un dron, podríamos tener un dron que viaje con un sensor que se llama podríamos hacerlo de dos formas. Primero podemos trabajar con un dron con RGB, puede venir, volar, y ese dron con sus sensores él puede ayudarnos a hacer algunas curvas de nivel, hacer algunos cálculos, y a partir de lo que tome ese dron vamos a saber más o menos el volumen que tiene el árbol. Entonces vamos a tener con las coberturas y ahí saldría un cálculo. Si queremos ser más exactos, podríamos tener un dron pero que tenga una carga útil con un sensor que se llama un LIDAR. El LIDAR es como un láser. En ese láser ya no es una foto, sino que lanza el láser y lanza
millones de disparos de láser para saber más o menos cómo es la forma de eso. Esos láser, a diferencia del anterior que veíamos como la fotografía externa, este permite llegar y tomar estos detalles, por ejemplo, cómo era la forma de ese árbol, de las ramas, completamente la estructura que tiene acá, la podemos tener. Es como si tuviéramos una especie, un escáner, pensemos como unos rayos X, pero de volumen. Y con esos rayos X de volumen podríamos saber toda la estructura de cómo se encuentra. Con ese cálculo sacamos los modelos halométricos, que es cómo funciona toda la vegetación, y posteriormente calculamos cuál podría llegar a ser potencialmente la raíz, qué tan grandes son las raíces. Eso lo hacemos de forma detallada, separamos las especies y sacamos ese cálculo. Ahí tendríamos todo nuestra. Podríamos tener también monitoreo, el monitoreo como lo hablamos anteriormente con el aguacate. Podríamos tener dendómetros, con los dendómetros podríamos medir de forma específica, sobre todo los bosques que tanto están creciendo, cómo está creciendo, sobre todo en cuanto a los tallos, de forma específica. Y podríamos monitorear ya otro tipo de cosas. ¿Qué podríamos monitorear? Directamente en suelo, humedad en suelo, temperatura en suelo, CO2, y a partir de eso podríamos analizar cuál es la actividad orgánica que tiene el suelo. Y con la evaluación de esa actividad orgánica podemos entender qué tan fuerte, qué tan sano está el suelo. Porque el suelo se vuelve cada vez más poderoso en la medida que podamos demostrar que hay actividad biológica dentro del suelo. Si hay altos niveles de humedad, podemos darnos cuenta de eso. Si podemos tener un intercambio de CO2 mucho mayor, podríamos también darnos cuenta de eso. Porque debajo de nuestros pies hay muchos microorganismos. Hay hongos también que hay en ese proceso. Y eso lo debemos identificar y con eso sabemos qué tan sano está el suelo. Y calculamos, de nuevo, el carbono orgánico en suelo. Entonces podemos ya decir, este bosque es premium, este bosque tiene problemas, entonces ya podríamos entender a partir de esa información. Y eso lo logramos con una parcela experimental. Te dicen, media hectárea es muy poquito, Johnny. Y yo digo, no es muy poquito, porque es que tu hectárea es similar a otras 10.000 hectáreas o 15.000 que hay aquí alrededor, que no son tuyas, pero el mismo ejercicio que tú tienes acá, podemos hacerlo para cuidar el resto. Podemos también monitorear los bosques. ¿Y cómo los monitoreamos? Satélite, directamente. ¿Qué lo monitoreamos? Ponemos y marcamos todo esto y decimos qué tanto creció. ¿Se movió la frontera agrícola o no se movió? Es como tener un gran hermano, como que si le hubiéramos colocado las cámaras de vigilancia a los bosques y decimos, esto está cuidándose. Al contrario, está creciendo o no, está deteriorándose. Ese tipo de preguntas las podríamos resolver nosotros solamente con datos. Algo que podemos hacer, Camilo, acá, y podríamos hacer un ejercicio espectacular, a pesar de que tú dices, yo tengo solo media hectárea. Sí, pero esa media hectárea puede ser la clave para generar un proyecto de conservación completo en los bosques nativos que hay alrededor de tu finca. ¿Qué piensas de eso, Camilo? Johnny, pues antes de darle la conclusión, hay algo que me faltó contarle, y es que estos bosques generan algo que nosotros como seres humanos necesitamos a diario, y es el agua. Que en muchos sectores de esta región, que es muy productora de nacederos de agua, ya está escaseando, y pues este bosque tiene uno de ellos. No sé si en próximas tomas podemos hacer esa muestra de cómo sale este agüita preciada de nuestro bosque. Y pues no, importante todo lo que podemos hacer, interesante. Desconocemos nosotros desconocemos de este área, pero pues afortunadamente contamos con su apoyo para pues lograr todo esto que se puede hacer acá. Estamos en cambio climático, hay que apuntarle a esto, hay que mejorar, y pues de esta manera lo vamos a lograr. Qué interesante sería uno construir. Aquí los proyectos que quisiéramos nosotros empezar a apoyar es cómo transformamos mucha de la vocación que hay dentro de los predios para que su forma de sostenibilidad y sostenibilidad económica sea a partir de ejercicios climáticos. Como uno diría, como así, el bosque de pronto es el que te da el ingreso, es posible. Temas como lo que tú planteaste hace un momento en asuntos relacionados con gestión de la biodiversidad, con los microorganismos y todo eso, es algo fundamental que se puede abordar. Asuntos como evitar que el bosque desaparezca también puede ser una manera de poder ayudar. O sea, hay muchas maneras de convertir esto en una nueva fuente de ingresos, y nos encantaría empezar a contrastar y decir cuánto trae el bosque, cuánto trae el ganado, cuánto trae el bosque, cuánto trae el cultivo, y que podamos empezar a equilibrar esas bandas donde ojalá el bosque
conservándolo, sea una fuente de ingresos sostenible que podemos tener en este proceso. Entonces, ese es el mensaje. Acá pues es el abrebocas. Tuvimos la oportunidad aquí de visitar un bosque nativo, que entiendan cómo es. Mire esta sombra que vemos acá, vemos aquí al suelo, y en el suelo vemos aquí mucha hojarasca de forma completa. Esto es un colchoncito de microorganismos y todo esto es vida. Todo esto es vida, y esto es lo que muchos de los que debemos nosotros proteger. Entonces, tener conciencia para que personas como tú, Alex, que estás acá todos los días, estés consciente de que el bosque hay que cuidarlo, que el bosque es sagrado estar acá. Al contrario, hagámoslo crecer. Eso es una cosa muy bonita, y no lo pensemos como, es que eso es pura maleza, no, es que eso es matorral, es que yo no. No, cambiar ese chip y entender que tenemos que cuidarlo, y entender también que puede ser una forma de hacerlo sostenible, es algo, y es el mensaje que nosotros quisiéramos dar acá en este territorio. El uso, Johnny, nosotros estamos aprovechando este recurso que tenemos para dejar de un lado la parte química que hace los fertilizantes y todo esto para la producción, y estamos produciendo abonos orgánicos que no van a dañar el medio ambiente, que no van a contaminar, aprovechando desde el bosque. Bueno, buenísimo, ¿no? Mira, aquí tenemos como todo el combo, Mao. Yo creo que aquí estamos en un proyecto muy interesante, que puede ser desde el corte científico algo muy potente, desde el corte también de nuevas formas de generación de ingresos, también puede ser algo muy, muy interesante, y también tercero, ¿por qué no?, una zona de transferencia de conocimiento para la región. Lo que más nos interesa a nosotros es transferir lo que sabemos para que personas como tú sean unos canales para que muchos más puedan crear nuevos modelos de generación de riqueza. Eso es algo que quisiéramos fundamentalmente promover, y pues estamos para acá para demostrar que sí es posible. Que sí es posible, y que el mundo no termine de inventarse. El conocimiento crece, todos los días cambia, todos los días descubrimos cosas nuevas, establecemos nuevos paradigmas. A partir de la investigación probamos y descartamos montones de cosas, y pues tenemos que estar a la vanguardia en todo lo que estamos haciendo. ¿Algo más para agregar, señores? No, bien, invitar a todas las personas que quieran, que sepan que pueden entrar en este tipo de ejercicios, que no existen limitaciones. Si tengo bosques, si tengo un cultivo, si tengo ganadería, todos pueden entrar en la misma ecuación. Lo importante es que, así como Camilo, puedan vincularse, entrar en esta comunidad y beneficiarnos. Busquemos la comba al palo para ver cómo colaboramos. Ese es el mensaje acá. Los recursos de algún lado saldrán, fresco, van a salir, porque para todo eso necesitamos recursos. Sin embargo, esa no puede ser la restricción. Que la restricción debe ser la voluntad de hacer algo grandioso. Y creo que eso es lo que hemos demostrado hasta ahora, y gracias ahora a todos para que participen, invitarlos a que participen en este ejercicio, a que conversemos inicialmente y creemos una nueva forma, una nueva mirada de nuestra región. Claro que sí, mil gracias a todas las personas que han visto, que están interesadas, que se han contactado con nosotros para pues mirar cómo armamos como ese clúster de conocimiento multisectorial, multiindustrial en el municipio de Líbano y en la región. Ya nos extendemos un poco, y pues hombre, que nos beneficie a todos. Mil gracias, Johnny, Alex, Camilo, Fabián la cámara, Kimberly, Simón, a todos los que estamos aquí. Chao, chao, y hasta en la próxima ocasión. Gracias.